Empezamos. Buenas noches, maestros que nos siguen por las redes sociales. El día de hoy tenemos como ponente al profesor César Vela Choca, este gran maestro reconocido a nivel nacional, es quien va a tocar el tema, el último tema, ¿no? Ya de despedida prácticamente. Bienvenido, maestro César. Gracias, maestra. Muy buenas noches. Sí, vamos a hablar hoy día de didáctica de la matemática y ya es un área que a mí me gusta mucho y estoy con muchas ganas de presentar. Bien, empezamos entonces. Bien, a ver, permítame compartir mi pantalla. Compartir. Bien, estaba viendo la evaluación de la semana pasada sobre la evaluación que han dado ustedes, maestros, y hay algunas preguntas que no han respondido adecuadamente o la mayoría se ha equivocado. Y de eso quería reflexionar el día de hoy, poco antes de empezar con nuestro taller. Ahí tenemos. ¿Pueden ver? ¿Me pueden? ¿Cómo se está compartiendo? Hola. ¿Ya está un poquito arriba, ya? Sí, se ve, sí se ve. Listo, y ahora déjalo ahí, para avanzar. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Estamos viendo una evaluación? Ya, me parece que no se puede ver. Bien, entonces les decía que en esta evaluación estaba viendo los resultados, 37 maestros han respondido a las preguntas del examen, de las cuales hay algunas preguntas que han tenido mayor dificultad para responderles. Por ejemplo, la pregunta 5, solo han acertado 18 personas y 16 personas se han equivocado, o sea, casi el 50% no ha logrado responder adecuadamente. Y acá nos dice, por ejemplo, la docente y sus estudiantes se encuentran comentando el texto leído. En este contexto, uno de los estudiantes afirmó lo siguiente: entonces, los caracoles son capaces de morder cualquier cosa. Seguro pueden hacerle hueco a una puerta. Qué increíble, no sabía que tenían dientes tan fuertes. La docente nota que el comentario del estudiante se basa en el tercer párrafo, por ello busca ayudarlo a interpretar adecuadamente el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? Y aquí la respuesta correcta es la A, ¿no? La que ustedes han marcado, pero la mayoría ha marcado la C. Y la alternativa C dice: subrayar las ideas del tercer párrafo en donde se menciona cómo se alimenta el caracol. A partir de esto, leerle la información referida a los dientes del caracol y explicarle en realidad quién hace esa tarea. Cuando dice ahí subrayar el tercer párrafo, es la acción de la maestra. Luego dice leerle la información referida a los dientes. ¿Quién lo lee? La maestra. Y explicar. ¿Quién explica? La maestra. Explica. Lo que hacen es desgarrar. Es decir, ahí no hay ninguna acción pedagógica adecuada. Esto lo hace un maestro tradicional, un maestro no el maestro ideal del nivel 4 que queremos. Entonces, ¿por qué la mayoría ha marcado ahí cuando ahí se ve el accionar del maestro? No se le ve sus diapositivas. Sí, no estoy compartiendo porque no podía compartir el otro. Estoy solo reflexionando del examen ahorita. Ajá. Y luego en la pregunta 6 del examen, igual, la respuesta C, donde de solo leer la respuesta uno ya sabe que no es la respuesta correcta.
¿no? Por ejemplo, si como alternativa me pone elaborar un cuestionario con algunas preguntas orientadas a evaluar la interpretación del texto, después ayudar a los estudiantes a hallar las respuestas correctas para que todos cuenten con una misma interpretación. Y cuando hablamos de que todos cuentan con la misma interpretación, no ayuda al niño a desarrollar su autonomía y su particularidad y su creatividad, ¿no? ¿Hay quien ayuda? La maestra ayuda a que todos cuenten con la misma interpretación. No que todos lleguen a deducir lo mismo, sino que todos tengan la misma interpretación. Por lo tanto, es un accionar de un maestro, no en el nivel que se espera, ¿no? Entonces, como reflexión de este examen, lo que podemos decir es que siempre hay que buscar la alternativa donde se desarrolla autonomía, y la autonomía entendida como el hacer del niño por sí mismo y con la intervención reflexiva del maestro, que hace preguntas para que sean los mismos niños quienes lleguen a encontrar la respuesta que se espera. Bien, maestros, entonces ahora sí vamos a hablar de la didáctica de la matemática y lo vamos a hacer a través de diversas actividades un poco creativas que he planteado para el día de hoy. Vamos a resolver situaciones problemáticas y vamos desde ahí a entender cómo se da esto. Ahí está. Muy bien. Didáctica del desarrollo del pensamiento lógico matemático. ¿Cómo se aprende y cómo se enseña matemática? Si recordamos cómo hemos aprendido y cómo hemos enseñado matemáticas, seguramente no son las experiencias muy gratas, ¿no? Por eso es que muchos no disfrutan de aprender matemática o les hace la matemática muy difícil porque la forma como ha sido enseñada no ha sido la forma más didáctica y comprensible posible. Desde ahí se plantea una nueva forma de resolver problemas, una nueva forma de enseñar matemáticas que respete los niveles del desarrollo del pensamiento lógico de nuestros niños. Vamos a empezar entonces a entender la didáctica desde la resolución de un problema matemático. Acá nos dice el problema que la abuelita de Carmen cría conejos y gallinas. Muy bien, dos animales, cría conejos y gallinas. Todas las mañanas, Carmen cuenta a los animalitos para ver que estén completos. Al contar las cabecitas de los animales, cuenta hasta 9. Entonces, conejos, las cabezas de los conejos más las cabezas de las gallinas son 9. Pero cuando cuenta las patitas, aunque esas patitas sean distintas, nos dice que cuenta hasta 24 patitas, ya sean de los conejos o de las gallinas. Y nos plantean como pregunta, ¿cuántos conejos y cuántas gallinas tiene la abuelita de Carmen? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Comprender el problema, familiarizarnos con el problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué animales cuenta la abuelita? Tiene la abuelita de Carmen. Tiene conejos y gallinas. Entonces, ¿qué características tienen las gallinas y los conejos en relación a sus patas? Porque eso es importante porque ahí cuando dice cuenta las patitas, cuenta hasta 24. Entonces el niño tiene que saber cuántas patas tiene un conejo y cuántas tiene una gallina, ¿no? Luego que identifica ese dato, dice, cuando cuenta las cabezas de cualquiera de los dos animales, ¿hasta cuántas cabezas cuenta? Hasta 9, pues ahí como dato. Entonces, contar las cabezas 9, contar las patitas 24. ¿Qué nos pide hallar el problema? Nos pide saber cuántos conejos y cuántas gallinas tiene la abuelita de Carmen. ¿Para qué grado podría proponer este problema? ¿Para qué grado creen ustedes
que está propuesto este problema matemático. A ver, por favor, en el chat escriban para qué grado es este problema matemático. Voy a volver al problema para que puedan ver. La abuelita de Carmen cría conejos y gallinas. Todas las mañanas Carmen cuenta los animalitos para que estén completos. Al contar las cabecitas de los animalitos cuenta hasta 9, pero cuando cuenta las patitas, aunque sean distintas, cuenta hasta 24. Miren, las cantidades no son tan grandes, es hasta 9, hasta 24. Contar cabecitas y patitas, ¿ya? Nos dice Jenny hasta tercer grado, ya podría ser tercer grado. ¿Qué más? Ahí tenemos varios viéndonos ahora en el Facebook. Por favor, escriban sus respuestas. Vamos a hacer un trabajo interactivo y vamos a participar activamente de este taller. Jenny nos plantea que podría ser tercero. Carlos Silverio nos dice cuarto grado y quinto grado, ya 2 grados ahí podría ser. ¿Qué más? Miren, que es contar hasta 9 y contar hasta 24. Bien, vamos a poner aquí, nos dice tercer grado o ya. ¿Qué contenido matemático para quinto grado, segundo grado? Nos dice, que podría ser, ¿no? ¿Y qué contenido matemático se trabaja en este problema? ¿Qué contenido matemático? Se dice que van a contar cabecitas, van a contar patitas y luego van a sumar cuántas patitas y cuántas cabecitas hay, cuántos conejos y cuántas gallinas hay en el corral. Bien, vamos a resolver el problema considerando los niveles del desarrollo del pensamiento matemático. Desde ahí vamos a resolver el problema. Quinto ciclo, nos dice para quinto ciclo, confirmo, operaciones de multiplicación, sustracción y división, nos dice Carlos Silverio, muchas gracias por tu participación. Pero acá estoy tratando de dibujar esto, pero no logro. Un momentito. Se lo comparto de esta manera. Logran. Ahí tengo que compartir para poder trabajar. Bien, entonces nos han dicho para tercero, cuarto y quinto grado. Tercero, cuarto, quinto grado. ¿Qué contenido matemático? Nos han dicho multiplicación. Multiplicación. Nos han dicho también puede ser suma. ¿Ya? Razones y proporciones. Muy bien, Gregorio. Razones y proporciones. Bien. Miren, entonces un problema, una situación problemática, no tiene que tener ya de por sí que aquí yo aplico tal operación o que esta ya está determinada, el resultado va a salir de tal forma. Es decir, una situación problemática nos tiene que generar siempre esta inquietud. No tiene que ser un problema de tan fácil resolución, ni nos tiene que dar la idea clara de qué procedimiento vamos a hacer. Nos tiene que dejar siempre con esta necesidad, ¿pero qué es, no? Puede ser una estrategia, ya, muy bien. Bien, vamos a resolver entonces el problema ahora considerando los niveles del desarrollo del pensamiento matemático. Yo no quiero empezar acá teorizando cuáles son los niveles ni quién lo plantea, sino cómo se resuelve un problema matemático desde los niveles del desarrollo del pensamiento matemático. Y acá vamos a recordarnos que en el problema nos dice que cuando cuenta las cabezas
de las gallinas y de los conejos tenemos 9. Ese es un dato. Y contando las patitas tenemos a 24. Entonces, vamos a resolver el problema desde los niveles del pensamiento. Primero, concreto. Y en el nivel concreto tenemos dos momentos. El primer momento es la vivencia corporal y luego tenemos la manipulación concreta. Vamos con la primera etapa de este nivel, la vivencia corporal. Y aquí los niños tienen que jugar a resolver una situación parecida al problema, de tal manera que les introduzcan la lógica de cómo se resuelve este tipo de problemas. Aquí vamos a plantear, por ejemplo, el juego de las patas y las cabezas. Pero acá vamos a poner gallinas y chanchitos. Les digo a los niños, a ver chicos, van a formar dos grupos de igual cantidad de niños. Ya, una vez que forman los dos grupos, vamos a jugar a ser gallinas o chanchitos, pero va a depender de la orden que yo les dé para que se puedan agrupar o salir al frente de acuerdo a la cantidad que se les dé. Por ejemplo, si yo les digo, en el corral hay un animalito, no, perdón, en el corral se pueden contar gallinas o chanchitos, pero se cuentan una cabeza y se cuentan 4 patitas. ¿Qué va a hacer el niño? Tiene que salir, dice, se cuenta una cabeza. Entonces en grupo van a decidir una cabeza, por lo tanto va a ir un solo niño. Entonces va muy bien, sale este niño, va acá. Se cuentan una cabeza y 4 patitas. Muy bien, 4. ¿De qué animal estaremos hablando? Después que sale el niño del grupo, se va, se pone en 4 patitas y es una cabeza. ¿Qué animalito será? ¿Será gallina o será chanchito? Entonces ahí ya se van a dar cuenta que un chanchito se cuenta una cabeza, se cuenta 4 patitas. Una segunda orden. Van a pasar al frente, les digo a cada grupo, 2 animalitos, que al contar sus cabecitas sean 2 cabecitas y al contar sus patitas sean 4. Entonces los niños ya salen, dicen, van a contar 2 cabecitas, ya van a ser 2 niños. Y 4 patitas. Ajá, cada uno tiene 2 patitas porque su madre debe darme 4. Aquí tengo 3. Entonces le pregunto, ¿qué animalitos serán? ¿Serán gallinas o serán chanchitos? Si cada uno va a tener 2 patitas y hay 2 cabezas, entonces serán gallinas. Llegan a deducirlo. Es decir, mientras juegan, va introduciéndose el concepto, la lógica de cómo trabajar, resolver esta situación problemática. Y luego de eso, luego que han jugado, por ejemplo, puedo decir, van a salir al frente animalitos, chanchitos o gallinas, de tal manera que tengan 3 cabezas, y que tengan 8 patas. Tiene 3 cabezas y se pueden contar 8 patas, ¿qué animales serán? A ver, acá le voy a poner 2, aquí le voy a poner 2, tengo 4, aquí 2, tengo 6. Entonces faltan 2 patas. Van a contar 2 más, y ahí tengo 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué animalitos habrá en la granja? Ya van a saber que el que tiene 2 patitas es una gallina, y el que tiene 4 patitas va a ser un chanchito. Miren cómo a través del juego ya los niños van desarrollando la lógica del problema. Muy bien. Seguimos en el nivel del pensamiento concreto, pero la primera era la vivencia corporal. Es decir, con mi cuerpo vivencio el problema. Y ahora vamos a pasar a la manipulación concreta de los materiales. Y vamos a usar aquí material concreto como las chapitas. Entonces decimos, si al contar las cabecitas me dan 9, pongo ¿cuántas capitas? Voy a poner 9 chapitas. 3, 6, 7, 8, 9. ¿Qué nos dice? Que aquí hay gallinas y conejos.
Supongamos que todas las cabecitas sean de gallina. Cada uno, ¿cuántas patitas tendría? 2, ¿verdad? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Muy bien. Pero el problema nos dice que hay 24 patitas. Y si hay 24, y acá al contar me doy cuenta que falta, porque acá solamente hay 18 patas. Hay 9 cabezas, pero hay 18 patas. Por lo tanto, tenemos que completar. Y el problema tampoco nos dice que uno de los animales es cojo o no tiene las patas completas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que lo siguiente va a tener 4 patas. Tiene 18 patas. Voy a completar 19, 20. Ya completé 20. Pero son 24 patitas. 24 más 2, 20 más 2, 22. Más 2 patitas, 24 patitas. ¿Y cuánto nos decía que había? Dice que al contar las cabezas me da 9. Entonces yo cuento la chapita y ya tengo 9. Y al contar las patitas me da 24. Cuento aquí 4 más 4 más 4, 16. 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ya tengo 24 patitas y tengo 9 cabezas. Miren, entonces, ¿cuántos conejos habrá en la granja? Los niños solitos se dan cuenta que aquí, si me dice que el conejo tiene 4 patas, ya me doy cuenta que 3 conejos hay. Hay 3 conejos y hay 6 gallinas. 6 gallinas. Miren, ¿para qué grado será este problema matemático entonces? ¿Para qué grado? ¿Será para quinto? ¿Será para sexto? ¿Será para cuarto grado? ¿Será para primer grado? ¿Para iniciar 5 años? ¿Para qué grado será? A ver, ahora diga, con esta resolución que hemos hecho, ¿para qué grado será esta situación problemática? Ajá, vamos a ver, por favor, comenten. Carlos Silverio nos decías para cuarto ciclo, quinto y sexto grado. Muy bien, Verónica nos dijo para segundo grado. Quizás pueda tener razón, ¿no? Ahí. Entonces, ahora vamos a ver. Así, con esta forma de resolver, mire, ya el problema se ha resuelto solo en el nivel concreto. Pero nos falta el siguiente nivel, que es el nivel gráfico representativo. Ajá. Carlos nos dice ahora para tercer grado. Y en el gráfico representativo ya no uso el material concreto, ya exploré el material, con el material ya resolví el problema, me di cuenta cómo funciona. Ahora en el nivel gráfico vamos a representar. ¿Cómo lo voy a representar? Gráficamente. Si me dice 9 cabecitas, voy a dibujar las 9 cabecitas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me dice que si son gallinas, todas tienen 2 patas y represento las patitas de cada cabecita. Pero como me falta patitas, agrego hasta llegar a 24. Y sigo, o sea, la misma lógica que utilicé en el concreto, ahora lo voy a usar al nivel gráfico representativo. Y acá tengo los 3 conejos y tengo las 6 gallinas. Ya está en el nivel gráfico representativo. Y ahora vamos a trabajar en el nivel simbólico conceptual. ¿Cómo este problema matemático se trabaja en el nivel simbólico conceptual? Dice, acá tiene que usar símbolos, códigos y signos de la matemática formal. Entonces yo digo que conejos más gallinas es igual a 9. Es decir, las cabezas de los conejos más cabezas de las gallinas
va a ser igual a 9. Pero si sumo las patitas que son de las gallinas, de los conejos, ¿cuántos son? 4C más 2 de la gallina es igual a ¿cuánto? A 24, ¿verdad? Y miren, acá tengo, si la C, tengo que encontrar el valor de C. Digo, C es igual a 9 menos G. Como es C 9 menos G, ahora voy a reemplazar aquí el valor de C. Voy a reemplazar aquí el valor de C. En vez de poner C, voy a poner 9 menos G. Entonces acá tengo 4, 9 menos G, más 2G, aquí, es igual a 24. Pues acá, ¿qué hago? Multiplico 9 por 4, 36, menos 4G, más 2G es igual a 24. Y acá tengo que 36 menos, signos contrarios, menos con más, se resta y se pone el signo mayor. 4 menos 2, 2, sería 2G es igual a 24. Y aquí cambio de lugar, pongo acá 36 menos 24 es igual a esto que está con menos, pasa con más para convertir en positivo. Entonces, 2G es igual a 36 menos 24. Sería 24, serían 2. 12 es igual a 2G. Por lo tanto, 12 entre 2 es igual a G. Y G, voy a decir aquí que G es igual a 6. ¿Y G qué es? Son las gallinas, ¿cierto? Gallinas. Ahora pongo aquí, pongo el valor de G, voy a poner que C menos 9 es igual a G, pero como la G vale 6, lo voy a cambiar su valor, y aquí pongo C es igual, no, acá es, perdón, acá es, esto está mal, aquí es C es igual a 9 menos G. C es igual a 9 menos 6 y C es igual a 3. Por lo tanto, conejos es igual a 3. Miren cómo se resuelve este problema de manera simbólica utilizando la matemática formal. Y así como está este problema, no podría resolverlo un niño de segundo ni de tercer grado, pero en el nivel concreto sí podría resolver usando solamente el material concreto. Entonces, muchas veces la matemática se enseña a partir del nivel simbólico. Se plantea el problema y se da a los niños que trabajen este problema de manera simbólica. O se le entrena en algunos métodos, usan rombo, es decir, se le da estrategias, pero desde la matemática formal, y no se le deja al niño que descubra a partir del juego y a partir de la manipulación del material concreto. Por eso, cuando Piaget plantea los niveles del desarrollo del pensamiento lógico, nos dicen que hay que trabajar el desarrollo del pensamiento del niño que va desde lo sensorial, que es el nivel concreto, luego al nivel gráfico representativo, para llegar al nivel simbólico conceptual. No se puede empezar enseñando desde lo conceptual, porque bloqueamos todos los otros procesos que son más ricos para entender por qué y de dónde se desarrollan los contenidos. Entonces, estos niveles hay que ver cómo funcionan asociando a los procesos didácticos del aula, ¿no? Dentro de los niveles del desarrollo del pensamiento matemático tenemos la motivación inicial, que es la vivencia corporal. Luego tenemos el nivel concreto. Esto también es concreto, pero es la motivación inicial, como el juego, digamos, para introducir el concepto. Luego tenemos el nivel gráfico y el nivel simbólico. Es decir, 3 niveles del desarrollo del pensamiento. Y por el otro lado tenemos a los procesos didácticos.
que hablamos como primer proceso didáctico del área es la familiarización con el problema. ¿Dónde está la familiarización con el problema? ¿En qué parte de desarrollo de estos niveles está la familiarización? Cuando hago la motivación inicial, la vivencia corporal, cuando dejo que los niños jueguen, ahí todavía no estamos resolviendo la situación problemática, simplemente nos estamos introduciendo en el concepto que vamos a trabajar. Luego de eso, antes de usar el nivel concreto, se plantea la situación problemática. Entonces, la familiarización estaría después de la motivación inicial. Se plantea la situación y el niño se familiariza con el problema, es decir, reconoce qué datos le da el problema, en qué situación y en qué contexto se está dando el problema. Luego el proceso didáctico 2 es la búsqueda y ejecución de estrategias. ¿Y cuándo busca y ejecuta estrategias? Va a buscar en el nivel concreto y va a buscar estrategias en el nivel gráfico. Es decir, en los dos niveles, el niño busca y ejecuta las estrategias utilizando el material concreto y la representación gráfica. Luego tenemos la socialización de la representación. ¿Cuándo socializa? Cuando el niño ya ha resuelto de manera concreta y de manera gráfica. Es decir, comenta o expone qué procesos y cómo ha hecho para llegar al resultado del problema. Socializa. Luego viene la reflexión y la formalización. La reflexión y formalización. La formalización es la matemática formal. Esta difícilmente los niños ya lo saben cuando están desarrollando esta lógica. Esta reflexión y formalización tiene que darse con el nivel simbólico, porque ahí se trabaja el contenido matemático formal y se resuelven los problemas como tiene que resolverse formalmente. Y por eso es que hablamos reflexión y formalización, porque se da el contenido formal de la enseñanza de la matemática. Y luego tenemos el planteamiento de otros problemas. Y acá el niño ya plantea otros problemas y resuelve otros problemas similares con la lógica aprendida en la resolución de esta situación problemática. ¿No? Por eso esto ya está posterior a los tres niveles del pensamiento. Entonces, cuando uno trabaja matemática considerando los niveles del pensamiento matemático, ya de por sí está trabajando los procesos didácticos del área. Miren, maestros, qué interesante considerar que los niños aprenden desde un nivel concreto hasta llegar a formalizar. Luego lo vamos a ver en algunos ejercicios más que vamos a plantear posteriormente. Ideas claves. ¿Qué es el nivel concreto? Aquí hay una necesidad de un estímulo sensorial, una interacción entre el niño y los objetos del entorno. La vivencia y experimentación concreta implican la percepción a través de la manipulación de objetos y de la actividad lúdica. Por eso es que este nivel concreto tiene dos momentos. Por un lado, la vivencia corporal, que tiene que ver con el juego, y por el otro lado, la manipulación concreta para representar el problema a través de material concreto. Luego tenemos el nivel gráfico representativo, que es la representación gráfica o icónica de todas las experiencias vivenciales de aprendizaje y la experimentación con el material concreto. Los niños están en la capacidad para dibujar, completar información, colorear, trazar líneas, figuras, etc. Es decir, grafico lo que hice con el material concreto. Si el niño agarra, por ejemplo, 2 naranjas, dice, tenía 2 naranjas, me regalaron 3, y le regalan los 3 y lo ve en material concreto. Cuando pasa al papel, ya no puede ahí poner el material concreto, no lo podría pegar o no lo podría, tiene que representar gráficamente. Entonces el niño que tuvo las 2 naranjas
dibujará 2 naranjas y luego agregará las 3 que le dieron y eso lo va a hacer a través del gráfico. Y luego cuando llegue al simbólico, ¿qué va a hacer? Va a poner el número 2 más el 3 y le va a dar 5. ¿Cómo llega a representar simbólicamente? En el nivel simbólico conceptual, el niño es capaz de abstraer, puede desligar su pensamiento de la acción concreta, pues la vivencia ya la acomodó en sus esquemas mentales y puede formar una representación de él. Se emplea el lenguaje de símbolos, códigos, signos matemáticos, tanto para expresar matemáticamente una situación como para decodificar la información que recibe. Es decir, aquí ya se usa la matemática formal para resolver este tipo de situaciones problemáticas, haciendo el uso de este conocimiento matemático. Es decir, cuando los niños se introducen en el desarrollo de la noción, tienen que trabajarse estos niveles. Pero una vez que el niño ya resolvió una situación problemática y luego le planteas otra, no es necesario que recurra ya siempre al material concreto si él ya entendió la lógica de cómo resuelve el problema. Seguramente muchos niños de frente recurrirán al nivel simbólico conceptual porque ya comprendieron. La idea no es que primero hagan de manera simbólica sin haber comprendido de dónde sale y por qué se da, porque ahí sería un aprendizaje mecánico. Lo otro, considerar los niveles de pensamiento, es trabajar desde el descubrimiento, cómo el material representa al problema, cómo ese material concreto pasa a ser un gráfico y luego pasa a ser un código o un símbolo. Por eso es importante trabajar en la iniciación de la matemática, que es clave en el nivel inicial, trabajar conceptos que van a ayudar al niño a desarrollar esta abstracción de la matemática, ¿no? Por ejemplo, aquí en la construcción del número, en educación inicial, ¿qué se trabaja? Primero se debe trabajar nociones básicas, como la forma de los objetos, el color, tamaño, cantidad y posición. Noción básica. ¿Por qué? Porque estas nociones básicas van a servir para trabajar la correspondencia, la clasificación, la seriación, la conservación de la cantidad y la comparación. Y estos conceptos son importantes para construir el número. El número no es que se construye de la nada, o se dice, mire, este es el 5 y apréndete así es el 5. Sino que el niño tiene que aprender que ese 5 tiene una correspondencia. Es producto de la clasificación, de la seriación, que hay conservación de la cantidad, que hay comparación. Todas estas nociones que le permiten al niño construir el concepto del número. Y por el otro lado, también tienen que trabajar el razonamiento lógico. Es decir, permitir que los niños establezcan relaciones de semejanzas y diferencias. Miren, la vez pasada cuando hablábamos del razonamiento, en comprensión lectora hablábamos de establecer relaciones lógicas, relaciones de semejanza y de diferencia. Y en la matemática también hay que trabajar eso. El pensamiento lógico, como trabajar el pensamiento divergente, el pensamiento convergente. Y luego también desarrollar las funciones cognitivas del desarrollo del pensamiento, como por ejemplo trabajar la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, el pensamiento, la psicomotricidad. Todos estos conceptos son los que la maestra de inicial trabajan para preparar al niño para entender los conceptos y la construcción del número. Solo pensamos cuando nos enfrentamos a problemas, dice John Dewey. Es cierto, toda nuestra enseñanza tiene que basarse en la resolución de problemas. Por eso es que el enfoque del área de matemática, ¿cuál es? Es el enfoque centrado en la resolución de problemas. No dice en el aprendizaje de algoritmos, de fórmulas, en el aprendizaje de mecánico de algunos ejercicios. El enfoque del área de matemática es el enfoque de la resolución de problemas.
¿Qué quiere decir? Que hay que centrar nuestra atención en que el niño sepa resolver problemas. Es decir, situaciones problemáticas que sean significativas y estén relacionadas a los espacios de su vida y las prácticas sociales y culturales. Todas estas situaciones que voy a plantear al niño tienen que nacer de su realidad, de su contexto, para que el niño tenga esa necesidad de aprender porque va a querer resolver esa situación problemática de su entorno. También el enfoque está centrado en la resolución del problema porque se construyen y reconstruyen conceptos matemáticos para resolver el problema. También el enfoque que implica convertir a códigos matemáticos la vida. Es decir, nuestra vida siempre está en función del uso de la matemática. Siempre estamos resolviendo situaciones matemáticas, pero sin habernos propuesto. Por ejemplo, estamos viendo la hora, ya son tantos minutos para tal hora, te va al mercado, va a comprar usted, está usando la adición, la sustracción, la multiplicación. Eso que ya se usa en la vida hay que convertirlos a códigos matemáticos. Por eso dice, el enfoque está centrado en convertir los códigos matemáticos, en convertir la vida a códigos matemáticos, y no al revés, no los códigos llevarlo a la vida, sino la vida traer al aula y transformar en códigos matemáticos para ver cómo se resuelve utilizando la matemática. Y por el otro lado, la educación matemática realista. Resolver situaciones que tengan que ver con la vida del niño y que sea real, que sirva realmente para la vida. Entonces, la enseñanza de la matemática debe tener, ¿qué cosa? Debe tener sentido. Y eso ya hablamos la clase pasada cuando hablábamos del constructivismo y socioconstructivismo. El sentido es cuando me sirve para algo, ¿no? Esto que aprendo me sirve. Entonces, la matemática que aprendo en el aula me tiene que servir en mi vida inmediata. Hoy día trabajamos ecuaciones. Debe haber una tarea para aplicar en mi vida las ecuaciones. Hoy día aprendo a multiplicar, entonces debo aplicar la multiplicación al día siguiente. A partir del día siguiente para adelante, ¿no? Porque ese aprendizaje que ya tuve ya no me olvido. También tiene significado. ¿Por qué el significado? Porque se relaciona con sus características socioculturales que son significativas para el niño. Es decir, que tienen una carga emocional, ha vivenciado, ha tocado, ha manipulado. Es decir, es muy significativo para el niño eso que voy a aprender. Entonces ya tenemos aquí que el problema debe plantearse con sentido, que tenga significado, además que planteen retos cognitivos, es decir, que sea un problema de alta demanda cognitiva, que le genere al niño esta necesidad de buscar estrategias, de usar material para resolver, porque la solución no es fácil de encontrar a simple vista. Necesita un esfuerzo mental, necesita razonar para resolver. Y la situación problemática que resolver. Se plantea la enseñanza de la matemática desde una situación problemática. ¿Qué es la situación problemática entonces? Una situación que se entiende, es una situación que se entiende. Luego, pero no se reconoce el camino para resolverlo. Es decir, no hay una ruta ya a priori conocida de cómo resolver esa situación. No me da la idea de qué cosa debo hacer. Y además se requiere llegar a la solución. La situación problemática tiene que ser de alta demanda cognitiva, tiene que tener múltiples entradas y salidas, es decir, varias formas de resolver esa situación y que sea realmente relevante para los estudiantes. Y la relevancia tiene que ver con la significatividad. Vamos a analizar ahora el tipo de actividades matemáticas que se proponen generalmente a los estudiantes para analizar si cumplen con todas estas características anteriores. Por ejemplo, acá,
Dice, efectuar 6 por 3 menos 11 más 4 por 2 por 3 menos 4. Y le da alternativas. Si analizamos este ejercicio, tendrá sentido para el niño, es decir, cuando aprenda a resolver esto, ¿le servirá para algo? Esto que va a aprender a resolver, ¿le sirve para su vida cotidiana? ¿Le sirve para aplicar en su vida cotidiana inmediata al día siguiente? Saber resolver esta operación. No, ¿verdad? Porque yo no sé en qué momento de mi vida voy a aplicar así como está, porque no está en un contexto, no está resolviendo ninguna situación. Esta operación es significativa, es decir, se relaciona con la vida cultural y social del niño, tiene significado para el niño. Esto es de alta demanda cognitiva, que va a generar esfuerzo mental al estudiante para que pueda resolver. Esto está partiendo de una situación problemática. No hay nada ahí, o sea, ahí en ese ejercicio no hay ninguna situación, no hay ninguna de dónde sale, por qué se plantea, qué se espera con esto. No tiene significado, no tiene sentido. Ajá, como lo dice Carlos, esto debe estar enmarcado en un contexto. Es decir, si yo quiero que los niños aprendan a resolver este tipo de ejercicios, podría decir, por ejemplo, plantear en una situación problemática, ¿no? Que una niña el papá de una niña tuvo 6 soles y luego esos 6 soles ganó 3 veces la cantidad que tenía y luego perdió 11 de esa cantidad que había ganado. Es decir, ese ejercicio lo tendría que poner en un contexto, en una situación problemática real, para que a partir de resolver eso pueda el niño efectuar esta operación y pueda encontrar sentido en esta operación. Es algorítmico nada más, es cierto. Miren, acá tenemos otro. Igual, ¿no? Observa y luego conecta la respuesta correcta. Este es también algoritmo. ¿Qué operación sirve para responder? Ya, ¿dónde está el sentido? ¿Para qué me sirve saber esto? ¿Para qué me sirve? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿En qué momento de mi vida lo aplico? Es decir, no conecto. ¿Dónde está el significado que le da? Es decir, ¿con qué parte de mi vida social, cultural, donde yo veo que este conocimiento lo voy a aplicar, lo voy a utilizar, que se relacione con algo que ya conozco, con algo que he percibido? Tiene demanda cognitiva alta, tiene una situación problemática. Miren, acá no hay es decir, este ejercicio no cumple con las características para decir que está centrada en el enfoque de resolución de problemas y que le sirva realmente al niño para resolver situaciones de su vida. Entonces, plantear este tipo de actividades no ayudan al niño a desarrollar estrategias para usar en su vida el aprendizaje de la matemática. No está convirtiendo la vida en conceptos matemáticos. Igual acá, puede ser puede tener un reto interesante, una demanda cognitiva interesante, pero no está planteada una situación problemática. No, acá dice, observa el círculo es igual a 3 rombos, ya, pero ¿dónde? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa este círculo? ¿Qué significa este rombo? Solamente es un ejercicio, ¿no? Un ejercicio para pensar, pero que no está cumpliendo con estas características de sentido, significado, demanda cognitiva y situación problemática. Aquí, como que ya tenemos, miren acá el profesor Sergio dice, compró cierta cantidad de caramelos para repartir entre sus alumnos. Ya como que hay una situación problemática a través del cual se va a dar ese aprendizaje. ¿Cierto?
Al llegar a casa se da cuenta que ha repartido 260 caramelos y que le quedan 134. ¿Cuántos caramelos había comprado Sergio? Si bien es cierto, esto ya tiene una situación problemática, porque está hablando de una realidad que el profesor Sergio compró caramelos para repartir a sus alumnos y al llegar a casa se da cuenta que ha repartido tanto. Tiene demanda cognitiva, es decir, miren, cuando le dice, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántos caramelos habría comprado? Y le pregunta al niño la operación que va a servir para responder este problema. ¿Qué operación? No le están diciendo encuentra la respuesta, sino la operación. Entonces, esta demanda cognitiva tiene, porque es lo que pide es el planteamiento del problema. Tiene significado, es decir, se relaciona con la vida del niño, tiene sentido, le sirve al niño saber que el profesor repartió caramelos y les dio caramelos. ¿Y es significativo para el niño? Puede ser que el niño tenga interés porque hay caramelos, pero no es pertinente porque ningún profesor va a la escuela a repartir caramelos. Ningún profesor, o sea, si el maestro enseña que consumir caramelos hace daño a la salud, no podría llevar caramelos a la escuela, repartir a sus niños y todavía lleva y al llegar a su casa se da cuenta que ha repartido 260. Imagínense que tuvo 30 niños, 3 por 2 por un poco más de 15, menos, ¿no? 10, 8, 9 caramelos por niño. Imagínense. O sea, eso no es significativo y no tiene sentido para el niño porque ningún profesor hace. Si bien es cierto, está ya como que tiene demanda cognitiva, tiene situación problemática, pero no es pertinente para el aprendizaje de los niños. Entonces, no es plantear un problema por plantear, sino que tiene que cumplir estas condiciones. Acá tenemos otro problema matemático, nos dice la mamá de Diana anota la cantidad de materiales comprados en una ferretería para la construcción de su casa. Ella registra de la siguiente manera: 4 centenas y 26 unidades de ladrillos, 23 decenas y una unidad de bolsas de cemento, 12 decenas de fierros. La mamá ha pedido a Diana que sume la cantidad total de materiales que ha comprado. ¿Cómo podría Diana calcular la cantidad total de materiales que compró su mamá? Aquí. Primero, nos dice que compra 4 centenas y 26 unidades. Ya, ¿cómo ubico eso en el tablero de valor posicional? Si yo tengo aquí unidades, decenas, centenas. Dice que compró 4 centenas y 26 unidades. Yo no puedo poner 26 unidades acá, ¿cierto? Como niño, eso está mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ubicar aquí 26 unidades. Ahí está, 26 unidades. 4 centenas y 26 unidades. Luego compró 23 decenas, 23 decenas y una unidad. Y además compró 12 decenas de fierros y nada más. 12 decenas. Y le pide encontrar cuánto compró. 7, 7 y 7. 7, 6, 7. Ya está. A ver, esta situación problemática. Criterios de valoración de la calidad del problema matemático. Entonces, si bien es cierto, puede tener el problema alguna, por ejemplo, demanda cognitiva, que es esto, que el niño a veces no sabe ubicar en 26 unidades, no lo entiende como 2 decenas y 6 unidades, sino como 26, y acá como que hay una cierta exigencia. Tiene
demanda cognitiva, tiene sentido ese problema, le va a servir al niño para aplicar en su vida este tipo de ejercicios. El problema tiene significado, es decir, la mamá cuando apunta 26 unidades y 4 centenas de 26 unidades, 23 decenas y una unidad, así anota la mamá cuando hace su lista, o anota de frente 426 bolsas de cemento, o 231, ¿qué dice acá? Ladrillos. ¿Verdad? Nadie anota así. O sea, no se trata solo al problema, lo vuelvo complejo, lo pongo lo que se me ocurre, porque así hace la mamá tal, pero que no tiene significado y no tiene significado y no tiene sentido. No porque lo vuelvo complejo a mi situación problemática, ya es una situación problemática que cumple con eso, ¿no? Lo ideal sería tener una matriz como esta y pasar el problema matemático por esa matriz. Que tenga sentido, es decir, que le sirva al niño, que tenga significado, que se relacione con su vida, que sea una situación problemática y además sea de alta demanda cognitiva. Aquí este problema cumple con estos dos, pero no con estos. Bien, entonces, matemática tiene 4 competencias, ¿verdad? Pero miren, la palabra clave aquí central es resuelve problemas. Es decir, toda la aprendizaje del niño tiene que estar en la resolución de problemas. No hay otro, no dice realizar algoritmos, resolver problemas. Y para resolver el problema, yo hago uso de los algoritmos. Y resuelve problemas ¿de qué? De cantidad. Uso de los números y ubicación de los números, resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de gestión de datos, incertidumbre y resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y acá tenemos las competencias y sus capacidades. No son las mismas capacidades para todos porque va a depender del tipo de competencia, ¿no? Por ejemplo, en el problema de resuelve problemas de cantidad, sus capacidades son que traduce cantidades, comunica su comprensión sobre el número y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo y argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas. Si quiero esta misma capacidad para la regularidad y equivalencia, no, porque si bien es cierto, traduce sí, pero acá ya va a traducir otra cosa, acá traduce datos y condiciones. Aquí, en forma y movimiento, no traduce, acá modela objetos con formas geométricas. Y en gestión de datos, no traduce, sino representa datos con gráficos. No tenemos las mismas capacidades para todas las competencias de matemáticas, porque no pasa en comunicación, ¿verdad? En comunicación sí tenemos las mismas capacidades para las competencias. Bien, entonces acá hay que identificar qué contenidos matemáticos se utilizan en cada competencia, porque de ahí depende. Es decir, yo tengo que plantear un problema matemático. ¿Para qué? Para que el niño use estos contenidos matemáticos que tiene esa competencia. Por ejemplo, en el problema de cantidad se usan los números naturales, fraccionarios, decimales, operaciones, divisores, múltiplos, valor posicional, porcentaje. En de regularidad, equivalencia y cambio se usan ecuaciones, operaciones, proporcionalidad directa, inversa, series, secuencias aritméticas y geométricas. De forma en movimiento se trabajan las formas dimensionales, tridimensionales, plano cartesiano, ángulos, lados, vértices, todo lo que tiene que ver con forma. Y en gestión de datos trabajamos variables cuantitativas, cualitativas, regulación de datos, tablas, cuadros estadísticos, moda, frecuencia, probabilidades. Entonces, los problemas que se planteen de acuerdo a la competencia que voy a trabajar
tiene que hacer uso de uno de estos contenidos para resolver. Entonces, no planifico del contenido, sino planifico desde la competencia, desde la situación problemática, haciendo uso del contenido. Entonces, ¿qué papel juegan ahí? ¿Qué papel juegan los contenidos? Que los contenidos son insumos para resolver la situación y no para enseñar a partir del contenido. No antes que acuerden cuando hacíamos nuestra clase, hoy día yo ya estoy en la suma, mañana trabajo la resta, la otra semana trabajo la multiplicación, la división, divisores, ya estamos en múltiplos, ya están en porcentaje, es decir, planificábamos a partir de contenidos y no de situaciones problemáticas o de competencias. Ese es el enfoque del área de matemáticas, enfoque de resolución de problemas. Aquí tenemos una situación problemática. Dice, Rosa es estudiante del 4º grado. Los fines de semana ayuda a su mamá a vender naranjas y plátanos. Ya, hasta ahí tiene sentido, porque esta niña ayuda a su mamá y vende naranjas, plátanos. Las naranjas son conocidas por nosotros, los plátanos también son conocidos, comemos, por lo tanto es significativo para el niño. Este sábado vendió 2 canastas de frutas. ¿Ya? Vendió 2 canastas. En una de las canastas había 5 naranjas y 7 plátanos. 5 naranjas, y eso también es real, es posible. En la otra canasta había 3 naranjas y 11 plátanos. Si el valor de una canasta al vender todas las frutas, es decir, la canasta que tenía 5 naranjas y 7 plátanos, al ser vendidas todas, era igual al valor de la otra canasta, que tenía 3 plátanos y 11 naranjas. ¿Cuánto es el costo de una naranja en relación al plátano? Es decir, si la naranja vale 1 sol, ¿cuánto vale el plátano? ¿Cuánto es el costo de la naranja en relación al plátano? Si el plátano vale 20 céntimos, ¿cuánto vale la naranja? Entonces es un problema que sí tiene sentido, porque le va a servir al niño para resolver situaciones de cuando tenga una situación como esta de hacer una equivalencia entre el valor de un producto y otro, le sirve para eso. Es significativo porque se relaciona con el contexto. Venden naranjas, venden plátanos, lo conozco. Es de alta demanda cognitiva, sí, porque no sé qué operación voy a aplicar aquí, no me da la idea de qué conocimiento matemático debo usar, porque no sé si es suma, es multiplicación, es ecuación. No me da la idea clara de qué contenido matemático debo aplicar. Y además es una situación problemática, es decir, cumple con las características que tenemos. Vamos a resolver desde los niveles del desarrollo del pensamiento matemático. ¿Cuál era el primero? Tenemos el pensamiento concreto, ¿no? El nivel del pensamiento. Y acá decíamos que tenemos 2 niveles, ¿verdad? La vivencia corporal, que sería el juego. Tengo que crear un juego para este tipo de problemas, para que los niños jueguen y se introduzcan en la lógica. Y luego tengo la manipulación concreta. Si me dice que hay plátanos y naranjas y hay 2 canastas, tengo que poner las canastas y tengo que poner los plátanos y la naranja. Entonces tengo aquí, por ejemplo, 5 plátanos. Me dice que en una canasta hay 5 plátanos y hay 7 naranjas. 3, 6, ahí hay 3, 6, 7. Ya, muy bien. Y en la otra canasta hay 3 naranjas y hay 11 plátanos. 3, 6, 10, 11. Ahí está. Si nos dice que ambas canastas tienen el mismo precio al ser vendidas, quiere decir que el valor de una canasta es igual al valor de la otra canasta. Entonces, aquí tengo que jugar. Si yo saco una naranja de aquí, el valor ya es desigual, ¿verdad? Porque una va a costar más que la otra.
Entonces, para que siga costando igual, ¿qué tengo que hacer en el otro lado? También sacar una naranja. Entonces, saco una naranja aquí y una naranja. Pero aquí todavía me quedan 2 naranjas más y acá tengo 4. Entonces, si saco una naranja aquí, también voy a sacar una naranja aquí. Saco una naranja aquí y también saco aquí. Ya está, ya no tengo naranjas aquí y acá me quedan 2 naranjas. Por lo tanto, dice, voy a quitar plátanos ahora. Quito 1, 4, 5, 6, 7 plátanos. Voy a quitar 7 plátanos y aquí también voy a quitar 7 plátanos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 plátanos. Quito esto. Y me doy cuenta acá que 2 naranjas es igual a ¿cuántos plátanos? A 4 plátanos. Entonces, las 2 naranjas es igual a 4 plátanos. Por lo tanto, una naranja va a ser igual a ¿qué? A los 2 plátanos. Y la otra naranja va a ser igual a los otros 2 plátanos que quedan. De manera concreta se resuelve el problema sin tener que, todavía no aplico ninguna operación matemática, no aplico ningún conocimiento de la matemática formal, ¿verdad? Entonces paso a mi siguiente nivel, que es el nivel gráfico representativo. Ahora ya vamos a representar gráficamente el problema. Y nos dice que en una canasta tenemos 5 plátanos y tenemos, 5 naranjas y 7 plátanos. Y en la otra canasta tengo 3 naranjas y 7 plátanos. ¿Qué hago? Lo mismo que hice con el material concreto, voy a sacar las naranjas y me quedo con 2 naranjas y luego saco los plátanos, 7, y acá también saco los plátanos. Y me quedan que 2 naranjas es igual a 4 plátanos. 2 naranjas es igual a 4 plátanos. Por lo tanto, ¿cuánto vale una naranja? Una naranja es igual a 2 plátanos y la otra naranja es igual a 2 plátanos. Ya está. La pregunta era, ¿a cuántos plátanos equivale una naranja? Una naranja equivale a 2 plátanos. Es la respuesta. Y ahora pasamos de manera simbólica. ¿Cómo trabajamos de manera simbólica? Y acá vamos a usar ya símbolos, códigos y signos de la matemática. Si una naranja es igual a, en lugar de poner naranja, voy a poner X. Y en lugar de poner plátano, voy a poner cualquier. Y acá me dice que había 5 naranjas, que es la X, más los 7 plátanos que había, es igual a las 3 naranjas que había al otro lado, más los 11 plátanos. Ya, aquí hay una cosa muy interesante. Acá los profesores dicen, este 3 que está sumando pasa a restar aquí. ¿Y en qué momento de la actividad hemos visto que los plátanos o las naranjas de aquí pasaban a la otra canasta? En ningún momento. Las naranjas y los plátanos siempre se han mantenido en su canasta. Ninguno de estos frutas ha pasado al otro lado. Y lo mismo, entonces cuando hay una ecuación no hay ningún número que pase al otro lado. En una ecuación, que la ecuación es igualdad, para que se mantenga la igualdad, ¿qué hacemos? Quitamos en la misma cantidad ambos lados para que la igualdad se mantenga. Eso es lo que hemos hecho. Por ejemplo, si acá teníamos 5 naranjas, ¿cuántas naranjas hemos quitado? 3 naranjas, ¿verdad? Hemos quitado 3 naranjas. Más 7. Y al otro lado también hemos quitado la misma cantidad, que son las 3 naranjas, para que la igualdad se mantenga. Si a un lado yo quito 3, al otro lado también quito 3. Por lo tanto, aquí 5 menos 3 me da 2, más 7. Y acá habían 3, le quité 3, ya no queda nada, me queda 1.
Esto parece, este 3 que pasaría al otro lado con el signo cambiado. Pero no pasa, sino es que quitamos en la misma cantidad a ambos lados para que la igualdad se mantenga. Esto lo tiene que descubrir el niño. ¿Cómo lo descubre? Porque él realiza la misma lógica que trabajó en el material gráfico y el material concreto, lo traslada aquí al nivel simbólico. Es decir, acá el niño no dice 5x, sino 5 naranjas, le quité 3 naranjas y lo sumé más los 7 plátanos. Al otro lado tenía 3 naranjas, le quité mis 3 naranjas y le sumé los 11 plátanos. Luego que quitaste naranjas, ¿qué quitas? Plátano, parece. Muy bien. Entonces acá tenía de 7 plátanos, ¿cuántos plátanos quitaste? Los 7 plátanos. Y al 11 plátanos que había, ¿cuántos plátanos lo quité? De 7. Por lo tanto, 2x más 7 menos 7, no hay, queda nada. Entonces, es igual a 11 menos 7, me da 2. Ya, llegamos a este lado. Igual aquí también hay otro problema que siempre decimos a los niños. Este que está dividiendo, multiplicando, pasa a dividir. Así, y cuando pregunta a la profesora, el niño a la profesora, ¿y por qué pasa dividiendo? No sé, a mí también me han enseñado así. No hay explicación lógica. Aquí tampoco pasa. Para que la igualdad se mantenga, yo sumo aquí, resto aquí, resto también. Si acá divido, si acá tengo 2x, yo le voy a repartir en x y en x, que son 2x. A este 2 también lo tengo que repartir por la mitad, porque acá es repartir por la mitad, acá también. Por lo tanto, este 2, perdón, aquí no es 2x, acá era 4, no, perdón. Acá era 11 menos 7, 4. 2x es igual a 4. Aquí es 4. Disculpen, nadie me ha hecho la observación ahí en los comentarios. Acá es 2x es igual a 4. Si acá reparto estos 2x, pongo x y x, a este 4 también lo tengo que repartir en partes iguales. Y acá le voy a poner 2 y acá 2. Por lo tanto, x es igual a 2. ¿Y qué era x? Es la naranja. La naranja. ¿Y qué era los números? Cualquiera era el plátano. Por lo tanto, una naranja es igual a 2. Ajá. Miren, entonces, ¿cómo esta situación problemática ya llega a la resolución en el nivel simbólico, ya el niño habiendo comprendido cómo funciona esta operación? Por eso es que hay que agotar el nivel concreto y el nivel gráfico, y ahí es donde el niño tiene que comprender cómo se da esa relación para que cuando apliquen un nivel conceptual ya sepa el niño por qué. No es que pasa, no es que cuando dicen lo contrario se resta, sino que cómo funciona en la vida real esta situación. Luego ya aprenderá la fórmula, ya aprenderá la estrategia, ya aprenderá la clave. Entonces, en otro día ya no tendrá que hacer ahí a 3, le voy a quitar 3. Simplemente si yo sé que a este 5 le quito 3, la misma cantidad, entonces esta cantidad de acá es lo que le quito al otro, por lo tanto en el otro lado ya no me queda nada. Entonces ya va a entender y va a abreviar muchos procesos porque ya comprende. Bien, entonces aquí, ¿cómo se movilizan las capacidades en la situación problemática anterior que hemos visto? Resuelve problemas de irregularidad, equivalencia y cambio. La capacidad, acá tenemos 4 capacidades. Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. ¿Cómo ha traducido estos datos a condiciones y expresiones algebraicas? Es decir, el dato real, el dato que existía en la situación problemática en la que había naranjas y plátanos, eso ha traducido a qué? A expresiones algebraicas. Lo ha convertido en códigos matemáticos, en símbolos matemáticos. Comunica su comprensión. ¿Cuándo comunica su comprensión? Cuando
cuando demuestra cómo ha resuelto, ya puede ser la comunicación escrita o una comunicación verbal del proceso que ha seguido y cómo ha encontrado el resultado. Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias. ¿Qué procedimientos y estrategias ha usado? Acá se ve movilizada esta capacidad. Y finalmente argumenta afirmaciones sobre las relaciones de cambio y equivalencia. Cómo se ha dado esta equivalencia entre los dos, entre los datos. Entonces, la idea es que al trabajar los niveles del pensamiento lógico, matemático, se trabajan las capacidades y se movilizan todas. Y además, los procesos didácticos del área también se asocian a estos niveles del pensamiento matemático. Entonces, ¿cómo se aprende el enfoque? ¿Cómo se aprende el contenido desde el enfoque de resolución de problemas? El contenido es un medio que sirve para resolver el problema. El problema matemático, la situación problemática, tiene que ser una situación con estas características que ya hablamos, de tal manera que para resolver esta situación problemática hago uso del contenido. El contenido viene como consecuencia de la resolución de este problema. ¿Cómo debería ser una ficha de trabajo que se proponga al estudiante? Aquí yo siempre he discrepado, hay algunos que ponen puros problemas matemáticos y no refuerzan también la parte de algoritmo. Una vez yo creo que el niño cuando ya aprende a resolver la situación problemática y sabe el algoritmo que se aplica en esa situación problemática, tiene que luego usar y demostrar cómo funciona. Por ejemplo, una actividad complementaria, ¿qué debería tener? Primero, un problema matemático que sea similar o parecido con la misma lógica de la situación problemática que ha resuelto en la clase. Entonces, esta ficha de actividad complementaria o una ficha de aplicación, la primera pregunta yo le doy un problema con la misma lógica del problema. Acá, por ejemplo, dice, Pepe compró 5 chipitas y 6 canicas y Juan compró 2 chipitas y 12 canicas. Ambos gastaron la misma cantidad. ¿A cuántas canicas equivale el precio? Es decir, con la misma lógica del problema anterior, le planteo. Y acá el niño ya va a saber resolver, porque ya va a saber poner de manera gráfica, de manera simbólica, tal y como lo. Mi segundo reto va a ser que el niño resuelva una ecuación, por ejemplo, de este tipo, que lo haga de manera gráfica y lo haga de manera simbólica, para ver que comprendió realmente cómo se resuelve estas ecuaciones. Y en mi tercer reto debe ser de que el niño pueda crear un problema con una ecuación. Yo planteo la ecuación y pido que el niño plantee un problema como el que hemos resuelto. Entonces, esta capacidad de resuelvo, identifico la operación, el algoritmo, luego uso el algoritmo para plantear otra situación problemática, yo creo que es un camino que permite al niño interiorizar este aprendizaje de la clase. Acá tenemos una actividad. Propongamos una situación problemática para trabajar el siguiente desempeño del segundo grado de la competencia resuelve problemas de cantidad. Es decir, cuando yo planifico, bien, ¿no? Primero mi competencia, luego mi capacidad, bueno, las capacidades se van a movilizar todas y luego planteo mi desempeño. Y acá el desempeño dice, traduce una o dos acciones de separar, agregar, quitar. Entonces, ¿yo qué hago? Preciso mi desempeño. Voy a trabajar acciones de separar, no. Voy a trabajar agregar y voy a trabajar identificar situaciones de adición, ¿no? A expresiones de adición. Es decir, voy a trabajar todo lo que es adición hoy. Preciso mi desempeño y luego planteo mi situación problemática.
Y esta situación problemática que planteo, tengo que resolver, ¿por qué nivel? Por consideran primero el nivel concreto, luego del nivel concreto, que es el nivel gráfico, y finalmente el nivel simbólico. Esa sería la ruta para planificar mi situación problemática. Es decir, preciso mi desempeño, luego planteo mi situación problemática y esa situación problemática, ¿cómo lo vamos a resolver de manera concreta? Y en el concreto no se olviden que hay que trabajar primero la parte vivencial, la vivencia corporal, ¿no? El juego, hay que jugar a la situación problemática. Y luego en el concreto también hay que manipular el material concreto. No saltarse este proceso para luego llegar a... Hay, por ejemplo, un problema que el Ministerio pone en la evaluación que hace a los niños del segundo grado. Un problema como este, dice, por el aniversario de bodas, el papá de Jairo quiere regalar a su esposa un jarrón con 20 rosas de 3 colores distintos. En la nota que él manda a la florería dice que quiere 7 rosas rojas, 6 rosas amarillas y las demás violetas. ¿Cuántas rosas violetas debe tener el jarrón? Aquí podemos ver que este problema matemático es de la vida real, existe, puede ser significativo porque en la zona se venden rosas, se regalan rosas. Además, implica un problema matemático que no tiene un camino único de resolver y es una situación problemática. Es decir, cumple con las características, ¿no? Si dice acá que vende 20 rosas de 3 colores distintos, entonces aquí tenemos varios campos. Primero, la vivencia corporal. ¿Cómo van a jugar los niños a este problema? No específicamente con los datos del problema, pero tienen que hacer un juego que les permita introducir la lógica. Dice que hay 20, me dan el dato total. Y luego me dan las dos cantidades, que sumadas más la cantidad desconocida va a llegar a 20. Entonces yo podría jugar con los niños, por ejemplo, a tender ropas en un cordel. Y digo, en el cordel había 10 prendas de vestir, ya. De las cuales 3 eran polos, 2 eran medias y las demás eran pantalones. Completo, vayan, corran y pongan. Entonces, si hay en el tendedero hay tantas prendas de vestir y ellos van colgando las ropas y luego dicen cuántos pantalones empiezan a contar. Es decir, tengo que hacer un juego que le permita al niño introducirse. Después que han jugado, le doy manipula material concreto. Claro, aquí no van a llevar rosas a la escuela, no va a haber ese material, pero sí una representación concreta de estos materiales. Entonces dirá, tengo 20 rosas, ya pongo 20, ¿20 qué? 20 chapas, ya vamos a poner 20 chapas. De las cuales 7 son rosas, rojas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encerar a las rosas rojas. Luego vamos a encerar con otro color a las amarillas. Luego vamos a encontrar lo que sobran las violetas. Entonces manipulan el material concreto, pero la solución puede ser esta. Puede ser que yo tengo 20 y al 20 le quito las 7, saco las 7 rosas rojas, luego saco las 6 rosas amarillas y tenemos un problema de este tipo, ¿no? 20 menos 7 menos 6. También tenemos el 7 más 6 más el vacío es igual a 20. También podría ser así. ¿De qué otra forma podría resolverse este problema? También podría ser 20 menos 7 más 6. También podría resolverse de esta forma. Es decir, tiene varios caminos y varias formas de poder resolver esta situación problemática. Pero para eso es importante el material concreto
Y una vez que he agotado con material concreto, paso al nivel gráfico y finalmente al simbólico, ya comprendiendo este tipo de operaciones, que podría aplicar cualquiera de estas cosas. ¿Para qué? Para que cuando le planteo otro problema parecido a eso, por ejemplo, en una fiesta había 30 personas, de las cuales 15 eran hombres mayores, 5 eran niños y las demás eran mujeres. ¿Cuántas mujeres había? Ya como el niño ha seguido esta lógica e introducido cómo funciona la siguiente situación problemática, le va a ser más fácil de resolver, porque ya conoció el procedimiento que se hace. Bien, maestros, entonces trabajar matemática, enseñar matemática implica enseñar a resolver problemas en contextos reales, es decir, en la vida y prácticas culturales de los niños. Y enseñar matemática implica trabajar los niveles del desarrollo del pensamiento matemático que van desde lo concreto hasta lo simbólico. No olvidar, cada vez que ustedes quieren resolver una situación problemática, planteen la situación, validen la situación problemática, marcando si cumple estas condiciones de sentido, de significatividad, si tiene demanda cognitiva y si es una situación problemática real. Y luego de eso, cómo esa situación va a pasar por el nivel concreto, la vivencia, el material concreto, la gráfico simbólico, para resolver y aplicar la matemática formal finalmente. Y hay etapas, ¿no?, del desarrollo cognitivo según Piaget. Y acá yo les quería recomendar leer un texto importante. En toda evaluación de nombramiento o de ascenso, siempre nos recomiendan este libro. ¿Y por qué? Porque en este libro hablamos del desarrollo humano desde que el niño se engendra hasta la edad adulta. Todas las etapas del desarrollo, qué pasa a ciertas edades en los niños, cómo aprende, cómo es su estado emocional. Todo eso se trabaja en este libro que es El desarrollo humano de Papalia y Filman. Este libro tiene como 650 páginas más o menos, pero es un libro que ha recopilado todos los autores están ahí. Está Piaget, está Vygotsky, está Ausberg, y habla del niño a cierta edad y cómo Piaget se aplica en la edad tal, cómo Piaget en la siguiente tal, así. Es decir, ve todo el desarrollo del cognitivo del niño. También nos dice Vygotsky paralelamente qué dice frente a esto, Ausberg qué dice frente a eso. Es un libro muy interesante, con mucha información valiosa para ustedes. Por ejemplo, las maestras que son de inicial no se van a leer las 630 páginas. Van a leer todas las edades que corresponde al nivel que enseña, porque de ahí les va a dar algunas luces de cómo son los niños, qué características tienen, cómo aprenden los niños a cierta edad y cómo deben plantearse las actividades matemáticas. Igual, los que son de primaria, los que son de secundaria, ahí van a encontrar. Yo estoy seguro que ahí está la gran cantidad de conocimientos pedagógicos que necesitamos los maestros para comprender cómo trabajar con los niños a cierta edad. Bien, en el nivel primario, por ejemplo, Piaget nos habla del periodo operatorio lógico concreto, que van de los 7 a 12 años, nos dice Piaget. Y nos dice que acá los niños están en la etapa de las operaciones concretas, ¿no? Por eso es que hablábamos del material concreto, en la que el niño es capaz de realizar operaciones mentales, como el razonamiento, resolver problemas concretos. Los niños están en la capacidad de pensar de manera lógica. Sin embargo, nos dice que su pensamiento todavía es limitado a las situaciones reales del aquí y ahora. Y aquí se da este concepto de la categorización, que el niño es capaz de categorizar y
Esta categorización va a ayudar a los niños a pensar de manera lógica. Si el niño no puede hacerlo, el maestro tiene que enseñar a categorizar, incluir habilidades relativamente complejas como la seriación, la inferencia transitiva, la inclusión de clase, las cuales mejoran de manera gradual entre la niñez temprana y la media. El maestro tiene que proponer actividades como esta, por ejemplo, la seriación. Seriación, ¿por qué? Por forma, por color, por tamaño. Y acá los niños van a entender la seriación cuando disponen objetos de una serie de acuerdo a una o más dimensiones, ¿no? Por ejemplo, puede ser el peso, puede ser el color, el tamaño. Este concepto es muy importante para los niños a esta edad porque les permite comprender las nociones de cantidad y la construcción del número. Podemos trabajar la inferencia transitiva. Aquí nos dice, por ejemplo, que la manzana A es mayor que la B y el B es mayor que C. Por lo tanto, la deducción lógica. Esto es la inferencia transitiva, la capacidad de inferir una relación entre dos objetos a partir de la relación entre cada uno de ellos con un tercer objeto. Por ejemplo, a Marcela se le muestra 3 palos, uno amarillo, uno verde y uno azul. Y se le enseña que el amarillo es más largo que el verde y que el verde es más largo que el azul. Sin comparar físicamente, el niño tiene que ser capaz de decir que el palo amarillo con el azul dice inmediatamente que el amarillo es más largo que el azul. También está la inclusión de clase. En estos problemas censales que toma el ministerio, por ejemplo, entran estos conceptos matemáticos. Y le pone, por ejemplo, acá 5, en un jarrón hay 5 tulipanes y 3 margaritas. Y luego pregunta, ¿hay más flores o más tulipanes? ¿Hay más flores o más tulipanes? Entonces el niño tiene que aprender que hay una clase superior, que estas forman parte de una clase superior. Y esa es la inclusión de clase, ¿no? Es la capacidad para ver la relación entre el todo y sus partes. Luego tenemos también el razonamiento inductivo y deductivo. Acá nos dice el ejemplo, todos los perros ladran, Bobby es un perro, por lo tanto el niño tiene que saber capaz de deducir, ¿no? Y el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. ¿Qué nos dice acá el niño en esta etapa? Que de acuerdo a Piaget, los niños que están en esta etapa de las operaciones concretas solo utilizan el razonamiento inductivo a partir de observaciones de miembros particulares de una clase de personas, animales, objetos o sucesos. Sacan conclusiones generales acerca de la clase como un todo. Mi perro ladra, también lo hacen los perros de Terry, de Melissa. Parece entonces que todos los perros ladran, ¿no? ¿Cómo llega a la conclusión? Las conclusiones inductivas tienen que ser, dice, tentativas, porque siempre es posible encontrar nueva información. Un perro que no ladra, entonces no apoya la conclusión a partir de esto. Luego tenemos también la conservación de la cantidad. Aquí los niños ya son capaces de decir, por ejemplo, que con esta misma cantidad de acá de plastilina se elabora la serpiente. Cuando son los niños más pequeños dicen que la serpiente hay más plastilina que esa masa de plastilina que tenemos ahí, ¿no? Pero aquí los niños ya saben entender que la cantidad se conserva. Los niños se encuentran en esta etapa de las operaciones concretas y pueden calcular mentalmente la respuesta cuando resuelven varios tipos de problemas de conservación o tienen que medir y pesar objetos. Por ejemplo, acá, si una de estas 2 bolas idénticas de plastilina se la hace rodar y se amasa de una forma diferente, por ejemplo, como una alargada como la serpiente, Felipe, que está en la etapa de las operaciones concretas, va a decir que la bola y la serpiente contienen la misma cantidad de plastilina. ¿Por qué? Porque aquí el niño ya entiende el principio de identidad
¿Qué es el principio de identidad? Que sabe que la plastilina es la misma, aunque tenga una forma distinta. También entiende el principio de reversibilidad, que sabe que puede volver a convertir la serpiente en una bola y siempre va a seguir siendo la misma cantidad. Y entiende el principio de descentralización, que puede enfocarse en la longitudinal y la anchura. Reconoce que aunque la bola es más corta que la serpiente, también es más gruesa. Bien, maestros, hemos terminado aquí la ponencia del día de hoy. Espero que les haya servido el desarrollo del pensamiento lógico matemático, porque es así como se construye el trabajo de matemática. Agradecemos al profesor por sus brillantes ponencias que envíen de los participantes de este curso de preparación de nombramiento, y a la vez también agradecemos a los alumnos que están participando y hayan aprovechado los conocimientos que ha impartido el profesor. Le deseamos muchos éxitos y bendiciones. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, maestra Gloria. Gracias a Carlos Silverio, que ha participado activamente en la capacitación el día de hoy, aportando con sus conocimientos. Y gracias a los que han estado viendo también. Buenas noches, maestra.